Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Me voy a parar por acá para no taparles a nadie, o por allá. Bien, entonces la charla va sobre nanopartículas magnético-plasmónicas o metálicas, ¿no? Es lo mismo. Y la idea es que queremos hacerlas biocompatibles, ¿no? Queremos meterlas adentro del cuerpo e intentar atacar cáncer con este tipo de cosas, ¿no? Esta es la parte teórica, ¿no? Y nos falta toda la parte de bio, pero bueno, hacia allá vamos. Bien, antes que otra cosa quiero presentarles el grupo de trabajo. Estamos colaborando con estos estudiantes, Jesús y José, que está por aquí, son estudiantes de doctorado en el posgrado de Ciencias Físicas. En licenciatura están trabajando Jorge, Jonathan, Amaury, Jorge Luis, Daniel, Eduardo e Isabel. Con todos ellos estamos trabajando. Y los estudiantes graduados, pues es Arturo Santos, que hizo la maestría conmigo, ahora está terminando el doctorado en el Instituto de Física y en la UAP. Eder hizo la tesis de licenciatura conmigo, ahorita está en el posgrado en el Simvestab Saltillo. José Ángel se graduó conmigo en la maestría, ahorita está en el doctorado conmigo. Carlos Maciel también se graduó en la maestría conmigo y ahorita está haciendo su doctorado en San Sebastián, España, en el País Vasco. Diana Pineda también se graduó de licenciatura, ahorita está haciendo su maestría aquí en el ICAT. Y Carlos Miguel García Rosas, le pongo un cuadrito rojo porque es el trabajo de su tesis de licenciatura lo que voy a presentar, al menos la parte inicial. Él se graduó también conmigo en la licenciatura y ahorita está haciendo la maestría en Montreal, en Quebec, en el instituto que es de la materia energía y telecomunicaciones, algo así se llama, ¿no? en Quebec. Bien, para entrar en materia, el contenido de la charla, vamos a presentar un breve resumen, la motivación, la parte de teoría, esparcimiento y absorción de ondas electromagnéticas en nanopartículas tipo Corchel. La teoría de mí, le puse entre comillas porque realmente no es una teoría, es una solución a las ecuaciones de Maxwell imponiendo condiciones de contorno esféricas. Y vamos a hablar sobre nanopartículas esféricas tipo Corchel, los métodos numéricos que utilizamos para resolver las ecuaciones de Maxwell, resultados para nanopartículas, hablaremos un poquitito sobre teoría de hibridación plasmónica, nanopartículas esféricas, después nanopartículas elipsoidales tipo prolato, un diagrama esquemático como para intentar entender, y después la parte de las nanopartículas que proponemos que pueden ser biocompatibles, y algunas conclusiones, ¿no? Bien, a modo de resumen, en este videíto, básicamente está la idea de lo que queremos hacer. Tenemos una nanopartícula tipo Corchel con un núcleo magnético, una capita metálica. La idea es que con un imán externo, con campos magnéticos externos, podríamos mover estas partículas. Estas partículas estarían biofuncionalizadas de tal manera que se peguen a las células cancerígenas solamente. Aquí las bolitas verdes, estas representan a las células que no son cancerígenas. Déjenme regresar y volver a poner. Estas de aquí serían las células malas. Se pega esta partícula aquí, ¿no? Después irradiamos con unas láser, ¿no? Excitamos los plasmones, calentamos en regiones localizadas en la partícula, matamos a las células y después la idea es retirar estas nanopartículas de alguna manera, lo cual no queda muy claro cómo, yo no lo tengo muy claro cómo, y parece que la gente que se dedica a este tipo de rollos de meter nanopartículas al cuerpo tampoco sabe cómo. Yo recuerdo hace ya algunos años a una de las grandes en estos temas, que es Naomi Halas, que está en Rice University en Estados Unidos, en Houston. Ella hace muchas cosas de nanopartículas con aplicaciones médicas. Y alguna vez le pregunté, le digo, oye, bueno, después de que metes nanopartículas de oro en el cuerpo, ¿qué pasa? Entonces, estaba, ¿no?, frente a toda una editora grandote, y me dijo, el cuerpo las expulsa. Y dije, bueno, pues quién sabe si será cierto, ¿no? He escuchado otros colegas que dicen que no, que hay una cosa que se llaman macrófagos y que los macrófagos se comen estas partículas, pero ellos no las pueden digerir o procesar y entonces se mueren y entonces se vuelven a liberar las nanopartículas dentro del cuerpo, llegan otros macrófagos y así. Y entonces no queda muy claro qué pasa con estas nanopartículas. Pero bueno, esta es la idea, entonces con este dibujito creo que queda un poco claro, ¿no?, de qué va esta charla. Bien, pero ¿qué es un plasmón? ¿No? Estamos hablando sobre plasmones, ¿qué es un plasmón? Bien, a las oscilaciones colectivas de los electrones en una red cristalina les denominamos plasmón. Entonces, en general tenemos dos tipos de plasmón, un plasmón de bulto, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un metal y los electrones no sienten la interfaz, la frontera, estos electrones se pueden mover adentro y resuenan con una frecuencia característica que se conoce como frecuencia de plasma. Entonces, a eso se le conoce como plasmón de bulto o de volumen y hay uno solo. Si tenemos electrones en una nanopartícula pequeñita, de tal manera que el camino libre medio, digamos, sea del orden o más grande que el tamaño de la partícula, esos electrones van a sentir la interfaz y entonces vamos a tener otras resonancias que se conocen como resonancias de superficie y dado que los electrones no se pueden escapar de la nanopartícula en principio, son
les llamamos resonancias plasmónicas de superficie localizadas. Y de estas hay una infinidad. Entonces nosotros vamos a jugar con estas resonancias para intentar sintonizar la respuesta de la nanopartícula en la región que nos interese. Bien, como motivación, este es el trabajo que les platiqué en un inicio de Alberto Medina y colaboradores, en donde fabricaron nanopartículas cargadas con cisplatino, las logran meter por ahí en celulitas y las alcanzan a ver por aquí, son estos puntitos por aquí, cada una de estas serían las nanopartículas magnéticas. Ellos las quieren utilizar como medio de contraste en resonancia magnética nuclear y también poderlas guiar con campos magnéticos externos. Nuestra idea es, sí, lograr tener esto de aquí, pero aparte dar tratamiento directo. Es decir, una vez que con resonancia magnética nuclear ya sabemos dónde están las nanopartículas localizadas, si están en el lugar que queremos, es decir, en el tumor, ahí queremos irradiar y matar de manera selectiva. Bien, ¿cuál es la idea? La idea es jugar con nanopartículas tipo core shell. Entonces sabemos que si tengo una nanopartícula, digamos, con un núcleo, en este caso magnético, y una capita metálica, controlando el grosor de la capita, yo puedo hacer que la resonancia, que esas partículas resuenen, ¿no?, a la frecuencia que yo quiera dentro de un cierto rango. Por ejemplo, aquí voy desde 20 nanómetros de grosor de la capita a 5 nanómetros. Y vemos que conforme lo vamos haciendo más delgadito, voy corriendo la resonancia hacia el rojo. Entonces uno podría sintonizar la resonancia, ¿no?, dependiendo el grosor de la capita, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, con lo que queremos jugar. Bien, por otro lado, se sabe que el tejido tiene una ventana de transparencia en donde la penetración es óptima. Entonces, aquí tenemos el coeficiente de absorción en función de la longitud de onda para el agua y hemoglobina, y vemos que tenemos aquí una ventana en donde esa absorción es menor, y eso es lo que conocemos como esta ventana de infrarrojo cercano. Entonces, lo que nos interesa es diseñar nanopartículas que tengan la resonancia precisamente en esta ventana, digamos como de 650 a 900 nanómetros aproximadamente. Si logramos tener esa respuesta de la nanopartícula, entonces una vez que inyectemos las nanopartículas al cuerpo, las pongamos en donde nos interesa, después con un láser externo en el infrarrojo podemos iluminarlas, las nanopartículas van a resonar, se calientan y matan. Esa es un poco la idea. Del lado derecho tenemos una gráfica de la penetración del campo electromagnético en función de la longitud de onda y vemos que la máxima penetración pues, anda por ahí entre 800 y 900 nanómetros y es del orden de medio centímetro, más o menos, ¿no? Bien, la parte teórica, bien, entonces tenemos una nanopartícula esférica, le echamos luz, sabemos que esa nanopartícula esférica podemos inducir cargas y corrientes y estas de aquí van a radiar y van a generar un campo esparcido alrededor de la nanopartícula. Uno de los que resolvió este problema, el último que resolvió este problema fue Gustav Mie, 1908, y básicamente la idea es imponer condiciones de contorno con simetría esférica para calcular cuánto valen estos campos tanto interno como esparcido. Todos los que ya llevaron óptica, no sé si recuerden que uno deduce las fórmulas de Fresnel imponiendo simplemente condiciones de contorno sobre una interfaz plana. Aquí es exactamente lo mismo, pero la condición de contorno va sobre una superficie esférica. Entonces cambia un poquito la cosa, pero en esencia es más o menos lo mismo. Bien, les decía que Mie fue el último, antes de él hubo ilustres predecesores como el mismísimo Lorentz o Peter Debye, ¿no?, que resolvieron este problema, pero bueno, él fue el último que lo resolvió y por eso se le conoce como solución de Mie o mal llamada teoría de Mie, ¿no? Entonces realmente no es una teoría, es una solución a las ecuaciones de Maxwell. Bien, ¿en qué cambia el problema de tener una interfaz plana a tener una superficie esférica? Pues ahora tenemos que expresar los campos en términos de armónicos esféricos vectoriales. Entonces son estos bichitos, las M's y las N's, estos forman una base completa para campos electromagnéticos que satisfacen las ecuaciones de Helmholtz. Realmente no es la completa, nos faltaría otro término que es el L, la componente longitudinal, pero digamos si estamos en el vacío aquí afuera, pues sabemos que las ondas son transversales y me basta con M y N. Entonces puedo escribir el campo incidente en términos de esta base, ¿verdad? Yo tengo una onda plana y lo quiero escribir en términos de una base esférica, pues no es muy cómodo y entonces por eso la expansión se ve así de fea. Entonces tengo una serie desde 1 hasta infinito con estos bichos y estos son los armónicos esféricos vectoriales. Bien, puedo proponer una expansión para el campo eléctrico y el campo H adentro de la partícula y otro para afuera de la partícula y vemos que tenemos estos coeficientes CN, DN, AN y BN. Estos coeficientes los obtenemos simplemente imponiendo condiciones de contorno, ¿no?, que la componente tangencial de E es continua y que la componente normal de D es continua. Para las H también la componente tangencial de H es continua. Imponemos eso, hacemos algebrita y obtenemos los coeficientes. Esto es para una sola partícula y digamos eso se sabe desde antes de 1908, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos ahora una partícula tipo core shell? Ahora ya tengo otra interfaz más.
Ahora tengo el núcleo y tengo una interfaz entre el núcleo y la capa, y luego tengo otra interfaz entre la capa y el medio exterior. Entonces ahora tengo que poner condiciones de contorno, no nada más en una, sino en dos interfaces. Y ahora tengo que proponer una expansión para el campo eléctrico y el campo H en la capita, que se ven algo así, en donde otra vez tengo aquí los armónicos esféricos vectoriales y coeficientes. Imponiendo condiciones de contorno se puede resolver de manera analítica este problema, ¿no? Conocemos expresiones analíticas para los campos, podemos calcular, graficar, bla, bla, bla. Y podemos obtener los coeficientes A, N, N que aparecen en los campos esparcidos por la nanopartícula, afuera. Estos de aquí son importantes porque nos permiten calcular las secciones transversales de esparcimiento, de extinción, ¿no? En términos de los coeficientes AN y BN, que en general son complejos, son cantidades complejas. Estas de aquí dependen del índice de refracción de la capita, la permeabilidad magnética. Estas son funciones de Riccati-Bessel en términos de funciones esféricas de Bessel y cositas así, ¿no? Funciones especiales, nada de qué preocuparse. Y en estos coeficientes A, N y BN grandotes está metida la información de la función dieléctrica del núcleo. Entonces, toda la información de la Cepsion está metida aquí, de los tamaños, del radio del núcleo, de la capita metálica, todo está metido aquí. Y con eso podemos calcular entonces la sección transversal de esparcimiento y de extinción. ¿Qué nos dicen estas secciones transversales? Es qué tanto esparce una nanopartícula dependiendo de la longitud de onda o de la frecuencia. Entonces, si yo ilumino una partícula con un cierto color, pues a lo mejor va a absorber, ¿no?, proporcional a su geometría, pero a lo mejor puede ser que absorba más o menos, dependiendo cuánto valga este numerito, ¿no? Podemos calcular la sección transversal de absorción, qué tanta luz absorbe una partícula, utilizando una cosa que se llama teorema óptico, que básicamente me dice que la coeficiente de absorción es prácticamente igual a la sección transversal de extinción menos la de esparcimiento. Entonces, con esto podemos jugar, podemos calcular cositas. Bien, en general, si no tenemos... Perdón. Extinción. Este de aquí es, ¿qué le pasa si yo tengo un objeto y le echo luz y veo qué pasa del otro lado? Si el objeto fuera transparente, lo que sale de mi láser llega a mi detector, por ejemplo, ¿no? I0 y 0. Sin embargo, si tengo algo que tiene una función dieléctrica diferente del vacío, diferente de 1, esta cosa va a absorber y va a radiar, ¿no? Entonces puede que le llegue luz de aquí y esto de aquí la esparza y la aviente para allá. Y puede que se la coma también. Entonces yo aquí dejo de ver la luz que me llega. Entonces, digamos, de la intensidad que le mandé originalmente me llega la mitad. Entonces digo que la mitad de la luz se extinguió. Y se puede ver extinguido por dos mecanismos, uno que es absorción y otro que es esparcimiento. Entonces ya sea que se la coma o que la avienta para otro lado, básicamente, ¿no? Entonces la sección transversal de extinción nos dice qué tanta luz extingue mi partícula. ¿Está bien? Bien, entonces para partículas que no tengan una geometría tan bonita, pues no lo puedo resolver de manera analítica, y entonces tenemos que utilizar cómputo, tengo que resolver las cosas numéricamente. Entonces nosotros utilizamos dos métodos diferentes para contrastar, uno que se conoce como Boundary Element Method, que es, la idea es discretizamos solamente la interfaz, la superficie de los objetos, y proponiendo, digamos, densidades de corriente adecuadas, uno resuelve las ecuaciones de Maxwell. Y el otro es método de elemento finito, que discretizamos todo el volumen, ¿no? Entonces, este es mucho más eficiente que este, porque este nada más discretiza la superficie, pero tiene sus restricciones, ¿verdad? Como todos sabemos. Este de aquí lo que utilizamos fue COMSOL, que es comercial, y este de aquí un BEM casero, ¿no? Bien, resultados para nanopartículas tipo core shell. Probamos diferentes materiales. Esto en esencia fue la tesis de Miguel. Como materiales magnéticos probamos alfa hematita, magnetita, níquel, y para la capita, los materiales metálicos, oro y plata. Estuvimos probando con eso para ver cuál era el mejor, ¿no? qué tipo de resonancias nos daba. Entonces, para una nanopartícula tipo core shell, con el núcleo magnético, la capita metálica, para un radio de 27 nanómetros, estos salieron pues después de hacer mucho trabajo y de ver, ¿no?, pues por dónde andan las resonancias y sintonizarlas. Entonces pues, propusimos, aparte que se pueden fabricar experimentalmente sin problemas, 27 nanómetros de radio con una capita de 9 nanómetros. Entonces aquí estoy graficando la sección transversal de absorción en función de la longitud de onda para diferentes combinaciones, ¿no? El azul sería alfa hematita con oro, magnetita con oro a la naranja, la morada, la rosa mexicano sería níquel con oro, el azul alfa hematita con plata, magnetita con plata y níquel con plata para la verde y la café oscura. Bien, en esta gráfica estoy poniendo aquí en esta región en rojo la región de mínima absorción de la piel, donde la transmisión es óptima, ¿no?, para el tejido. Pusimos otras líneas punteadas por aquí simplemente para
para pedir que el máximo del pico de la sección transversal de absorción esté entre estas dos para asegurarnos tener una respuesta razonable dentro del rango de interés. Entonces lo que vemos aquí es que oro en la capita y alfa hematita en el núcleo nos da esta curva azulito por aquí que está pues bien centrada en la región de interés. Si le cambiamos a magnetita, pues ahora se desplaza, digamos, hacia el azul, baja en intensidad como la mitad. Si le ponemos níquel, de plano se sale. Entonces el níquel no nos sirve. Si le ponemos plata, pues con plata tendríamos que, con alfa hematita sería la curva azul, ¿no? También está centrada, crece un poquitín, podría ser buena idea. Después la verde es magnetita, se sale, y con níquel también se sale. Entonces la plata, pues en general se nos sale, a menos que tengamos alfa hematita por ahí. Bien, podemos calcular cuál es el campo cercano de cada uno de los modos, para este caso de un radio del núcleo de 27 nanómetros y una capita de 9 nanómetros. Las primeras dos son para oro y esta de aquí es para el caso de plata. Esta es para una frecuencia, una longitud de onda de 505 y esta es para 765. Entonces, si se fijan, 765 es esta, la azul. Estamos viendo el caso alfa hematita oro, y por aquí tengo otro pequeño modo que, aunque está fuera, pues podemos caracterizarlo y podemos entender qué tipo de modo es. Y este de aquí es para la plata, 693, vemos que es este pico de aquí, ¿no? El azul. Bien, entonces vemos, por ejemplo, que para el modo de 505, el que está fuera, para el oro que está fuera de la región de interés, prácticamente el campo eléctrico está afuera y el núcleo no se excita. Básicamente la intensidad de campo eléctrico es una intensidad de campo eléctrico normalizado, simplemente para poder comparar. Prácticamente no se excita, y para los otros modos sí hay campo eléctrico dentro en el core, pero prácticamente no hay nada en el shell. Y afuera tenemos estas regiones donde el campo eléctrico se incrementa, que se conocen como hotspots, ¿no? Puntos calientes. Entonces aquí los hotspots pues están en estas regiones por acá. Y le pusimos aquí una etiquetita de omega más, omega menos y omega menos. Esto se puede entender con teoría de hibridación plasmónica. Este fue un trabajo muy citado de Peter Norlander, que por cierto es el esposo de Naomi Halas, a la que le pregunté qué onda con las partículas una vez que se inyectan en el cuerpo. Peter Norlander publica este trabajo y básicamente la idea es una nanopartícula tipo core shell la podemos entender en términos de una esferita con sus modos, por ejemplo este que sea el modo más bajo, el modo dipolar, ¿no? Del desarrollo multipolar, y el caso de un medio continuo, metal, al que le hacemos un hueco. Entonces esta cosa tendrá otras resonancias, ¿no? Esto está resuelto en el Jackson, si mal no recuerdo. Y no me acuerdo si Griffith lo trae, creo que no, pero bueno, también tendrá sus resonancias, digamos la menor, el dipolo, esta de aquí. Entonces tengo estas dos resonancias y estas dos se hibridizan para dar lugar a estas nuevas dos resonancias que le ponemos la etiquetita de simétrico, omega menos, y antisimétrico, omega más. Esta es de menor energía y esta es de mayor energía. ¿Por qué las etiquetas? Pues hay que ver cómo está distribuida la carga aquí. Aquí está simétrico porque en el shell tengo menos más y en el core también tengo menos más. Es decir, los dipolos del shell y del core están en la misma dirección. En el antisimétrico están en direcciones encontradas, por eso la energía sube. Entonces, sí. ¿Eso podría depender del grosor de la capa de oro? Sí, claro. Si cambio el grosor, como te mostré antes, puedo yo sintonizarlo y entonces yo necesitaré otra longitud de onda para excitar los modos. Entonces, a una longitud de onda, cambio el shell, te va a modificar esa distribución de carga. Sí, por supuesto. Pues depende para lo que lo quieras. O sea, por ejemplo, en este caso, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este es el omega más, omega menos y menos, ¿no? Estos serían los simétricos, este sería el antisimétrico, y pues aquí lo ves, ¿no? Este piquito sería el antisimétrico, ¿no? Tendría mayor energía, y en esta aplicación concreta no me sirve, porque está afuera, ¿no? Podría yo diseñar otra estructura en la que estuviera dentro, ¿no? Si tuviera interés, ¿no? Entonces depende qué es lo que quieras hacer. Aquí la idea que quiero transmitir es que con esta teoría de hibridación uno puede entender, ¿no? Qué tipo de distribuciones de carga tengo yo aquí, ¿no? Para la aplicación que me interese, ¿no? Bien, jugamos también, ¿verdad? con el grosor de la capa, que es un poco lo que pregunta Cedric. Consideramos un radio de 27 nanómetros y jugamos con la capita, ya sea de oro y de plata. Estas son las de plata, estas son las de oro, y jugamos con grosores de 4.5 hasta 18 nanómetros. Entonces, para el caso de la plata, vemos que conforme aumentamos el grosor de la capita, el pico va disminuyendo en intensidad y se va corriendo hacia el azul, ¿no? Entonces podemos sintonizarlo en la región que queramos. ¿Cómo varía con respecto al radio del núcleo?
también lo mueves. No tengo ninguna gráfica al respecto de eso, pero te puedo enseñar en la tesis de Miguel, ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? Pero, ¿Se corre hacia el rojo o hacia el azul? si lo haces más grande, se corre hacia el rojo. Y más chico hacia... Y más chico hacia el azul. Bien, entonces esto es para el caso de plata y para el caso, bueno, se me olvidó comentarles por aquí, los puntitos corresponden al cálculo hecho con BEM y la línea con guiones corresponde a COMSOL. Entonces vemos que tenemos un acuerdo, las estrellitas son las de COMSOL y como es el caso esférico, la línea con guiones corresponde a la solución exacta analítica. Entonces vemos que pues casa perfecto, ¿no? O sea, la solución analítica le pega muy bien a las soluciones numéricas, ambas dos, ¿no? Para el caso del oro, también vemos que conforme vamos incrementando el grosor, se va corriendo también hacia el azul, pero aquí vemos que incrementa la señal y luego disminuye, ¿no? El máximo anda por ahí 13.5 y la que está mejor centrada es 9, ¿no? Nanómetros. Entonces, bueno, con esto quiero transmitirles la idea de que podemos sintonizarlo, en principio, en la región que de interés, en donde se nos pegue la gana, ¿no? Bien, realmente no nos interesan partículas esféricas. Las partículas esféricas, pues sí, son fáciles de sintetizar y todo el rollo, pero pues son aburridas en el sentido de que la polarización les hace lo que el viento a Juárez, ¿no? O sea, el campo eléctrico así, a una partícula esférica, le da igual. Entonces, lo que queremos es considerar partículas elipsoidales para ganar control sobre las excitaciones plasmónicas, es decir, las regiones donde se calentaría, que sea sensible a la polarización. Entonces, controlando la polarización, igual podemos ganar, ¿no? Igual es más complicado y digo, en la práctica a lo mejor, ¿no? Esferitas es lo más sencillo y si funciona, pues ya está, ¿no? Pero bueno, nuestra propuesta es esta, tener un núcleo magnético y una capita metálica, pero formando un elipsoide prolato. Aquí el vector K incidente, junto con el vector EZ, que lo pusimos a lo largo del eje mayor de la nanopartícula, forma lo que se conoce como el plano de incidencia, ¿no? Con respecto a este plano podemos descomponer el campo eléctrico incidente en una componente paralela y otra perpendicular. El ángulo entre la paralela y la perpendicular lo llamamos alfa, ¿no? Para los cálculos que siguen, ¿no? Bien, entonces consideramos un largo de núcleo de 120 nanómetros y un ancho de la capita de 24 nanómetros, con un cascarón de 12 nanómetros, ¿no? Estos numeritos ya también están optimizados para lo que queremos, probamos un montón de diferentes combinaciones, bla, bla, bla. Y aquí tengo el caso de dos diferentes modos, el longitudinal, cuando el campo eléctrico, tengo incidencia normal, el K incide de manera perpendicular a la dirección del eje mayor del elipsoide, y el campo eléctrico en este caso está paralelo al eje mayor y en este caso está perpendicular al eje mayor. Entonces este es el caso longitudinal y el caso transversal. Y también jugamos con todas las opciones de alfa hematita, magnetita, níquel, bla, bla, bla. Y lo que vemos básicamente es que para el caso de oro y plata en la componente longitudinal prácticamente todos los modos caen dentro de la región de interés. Entonces nos funcionarían. El detalle es que cuando pasamos a la parte transversal, solamente el caso de alfa hematita con oro está dentro y todos los demás están afuera. Entonces nos conviene trabajar con partículas alfa hematita en el núcleo, la parte magnética, y oro afuera, tal que para las dos, tanto longitudinal como transversal, la resonancia está dentro de la región de interés. Entonces no me importa para dónde, qué polarización tenga el campo eléctrico, yo voy a excitar una u otra, y las dos están en la región de interés, entonces podría ser útil. Podemos calcular también cuál es el campo cercano en las nanopartículas, y vemos que los hotspots están en esta dirección para una longitud de onda de 850 nanómetros, que sería esta de aquí. Esta de aquí, que sería el modo longitudinal, y para el transversal tenemos dos resonancias, una 500 y una 685, nos regresamos aquí, entonces se fijan, tengo esta de aquí, aquí es la azulita viene por aquí, y por aquí tiene otro pequeño bump, ¿no? Entonces, si calculamos los campos cercanos, se ven así, aquí tengo un hotspot en esta zona, que es donde en principio uno espera que caliente y mate a las células, y esta otra pues también tiene los hotspots por acá, solo que para esta de aquí iluminamos fuertemente el núcleo y en esta prácticamente no hay campo dentro de la nanopartícula, ¿no? Bien, ¿qué pasa si en general le echamos luz a cualquier ángulo? Es decir, pues uno le echa luz polarizada y las nanopartículas están orientadas pues como se les pegue la gana, al azar, digamos. Entonces hicimos este cálculo genérico, pensando en que tenemos una incidencia a 45 grados, ¿no? En general, y viendo qué pasa, ¿no? Para este caso, pusimos un alfa de 35.26 grados, este numerito está calculado para que la proyección del campo eléctrico
en el plano de incidencia sea igual que en la dirección perpendicular. Digamos el caso genérico, ¿no? Si tenemos otro caso de incidencia, simplemente será una combinación de estos, en donde estos 4 picos que aparecerán con diferentes intensidades. Pero básicamente tendremos estas 4 resonancias. Estas 4 resonancias que aparecen aquí las etiquetamos como L1, L2, H1, H2. No voy a entrar en los detalles, si quieren al final lo discutimos, pero no es importante. Y aquí estamos graficando cuál es la distribución de carga inducida en la superficie de las nanopartículas. Entonces vemos, por ejemplo, que H1 se parece al caso como dipolar en la dirección transversal. El caso de H2 ya es una distribución más complicadilla, parece más bien como un cuadrupolo. El caso de L2 y L1 también las distribuciones de carga son más complicadas y entonces los campos son más ricos, digamos, ¿no? Entonces podríamos jugar con esto como para diseñar las nanopartículas. Básicamente hasta ahí llegó la tesis de Miguel, con eso se titula, y seguimos trabajando en nanopartículas pensando ahora que las queremos ser biocompatibles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que sean biocompatibles? En la literatura hay trabajos en donde reportan que si uno recubre las nanopartículas con una capita ultra delgada de silicio, de sílice, de dióxido de silicio, se vuelven más robustas, evitamos que se peguen entre sí y aumenta la biocompatibilidad. Entonces calculamos qué pasaría si tenemos esta capita extra de sílice. Entonces, por ejemplo, para el caso longitudinal, ¿no? El caso, digamos, ganador que tenemos alfa hematita en el centro y oro afuera, ¿qué pasa si no le ponemos nada, que sería la curva azul, le ponemos una capita de 4 nanómetros, que sería la rosa mexicano, o la café, en la que le ponemos 8 nanómetros de grosor de sílice? Prácticamente la longitudinal pues, no se mueve y la transversal tampoco. O sea, no nos saca la resonancia en la región de interés. Le podemos poner, le podemos quitar, básicamente seguimos teniendo nanopartículas que funcionan. Por cierto, estas nanopartículas ya están metidas en agua, ¿no? Imitando un poquito el tejido, ¿no? 1.33. Eso lo podemos cambiar, evidentemente, ¿no? Lo podemos calcular. ¿Y qué pasa con el campo cercano, ¿no? Uno puede decir, bueno, a lo mejor nos mata el campo afuera, ¿no? Es decir, poniéndole esta capita extra, a lo mejor ya la cantidad de campo eléctrico afuera en el hotspot ya no es suficiente como para calentar o no. Entonces hicimos estos cálculos de cómo va el decaimiento del campo cercano. Entonces consideramos un nanoarroz o nanoelipsoide o nanomatrioshka, también le llaman, estas nanopartículas sin capita. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el caso longitudinal, la curva azul, empezamos en 0 y vamos a 60, ¿no? Tiene 120 nanómetros de largo, entonces este sería, digamos, la capita, llegamos a la punta del nanoarroz. Después vamos aquí a la capita de oro, el delta R, sería de aquí acá, ¿no? Que serían los 12 nanómetros de aquí, 24, ¿no? De cada lado. Y después salimos de la nanopartícula. Entonces, para una partícula que no tiene la capita de sílice, pues tendríamos este tipo de decaimiento. Una que tenemos 4 nanómetros, tenemos el decaimiento de la rosa mexicana, y de la morada 8 nanómetros. De hecho, si estamos a una cierta distancia, lejos de la nanopartícula, digamos a 20 nanómetros, lo que observamos es que incluso nos ayuda un poquitín ponerle la capa de sílice. Esto se ve más claro en la componente transversal, ¿no? Conforme le echo un poquito más de sílice, esta respuesta sube un poquitín, un pelín. Entonces, no solo no nos fastidia, sino nos ayuda un poquitín ponerle un poco de sílice, aumenta un poquito más el campo eléctrico afuera, entonces esperamos que eso nos ayude para calentar, ¿no? De manera eficiente. Bien, ¿qué pasa si tenemos incidencia oblicua? Pues nos aparecen estos 4 modos. Si le ponemos la capita o no le ponemos la capita, pues prácticamente tenemos estas variaciones que prácticamente son despreciables. Entonces, realmente no tenemos que preocuparnos por esta capa extra, ¿no? Todo lo que les he presentado se puede fabricar, lo sacamos de artículos en donde la gente reporta tamaños de nanopartículas, grosores de la capa metálica, grosores del sílice, todos son reales, digamos. Todo esto se puede fabricar, no es nada más teórico el asunto. La razón por la que elegimos estos tamaños es, hay otras restricciones desde el punto de vista bio, y es que no conviene tener nanopartículas tan pequeñas porque se pueden meter, ¿no? Hasta el núcleo de la célula y andar haciendo estragos por ahí. Tampoco queremos que pase eso. No pueden ser muy grandes porque entonces ya no entrarían a la célula, ¿no? A la pared celular, entonces queremos un tamaño intermedio. Entonces estas de aquí las elegimos también desde el punto de vista de lo que se reporta en diferentes artículos, ¿no? Bien, también podemos entender estos modos, estos 4 picos,
¿no? Con teoría de hibridación plasmónica, ¿no? Pensando que tenemos estos core shell como un solo elipsoide y luego tenemos el caso continuo con un hueco tipo elipsoidal. Tenemos aquí las resonancias, por ejemplo, dipolar y cuadrupolar de este de acá, dipolar y cuadrupolar de este de acá, entonces se combinan y nos dan estos 4 picos de aquí, que son los que vimos anteriormente. Y si tenemos incidencia oblicua, entonces la cosa es un poco más complicada porque ya estos modos empiezan a hablar entre sí y ya nos da una distribución de carga inducida más compleja, ¿no? Pero bueno, en principio podemos calcularlo y podemos entender, ¿no? A detalle qué es lo que está pasando. Bien, entonces termino esta charla con lo que es nuestra sugerencia. Proponemos construir nanopartículas con un núcleo de alfa hematita, con una capita de oro y con una capa ultradelgada de sílice. Los diámetros y los tamaños sería el largo del núcleo sería 120 nanómetros, el ancho 24, una capa de oro de 12 y una capa delgada de entre 4 y 8 nanómetros de sílice. Funciona bastante bien. Déjenme comentarles que ahorita ya estamos en la parte de fabricación, estamos colaborando, como les mencionaba al principio, antes de que empezara la charla, estamos colaborando con unos colegas en Francia, en la Universidad de Troyes, van a intentar fabricarlos, estas nanopartículas, también lo van a intentar unos colegas en Madrid, con Sánchez Gil. También aquí en México, en materiales, estamos viendo a ver si los podemos fabricar. En fin, tenemos varias opciones, a ver cuál de todos ellos nos puede fabricar estas nanopartículas. Y una vez que tengamos las nanopartículas, se pueden biofuncionalizar en el INCAN. Ya tienen toda la tecnología, saben cómo hacerlo. Y en principio, pues ahí tienen la facilidad en el INCAN con Alberto Medina de probarlas. Entonces, hacia allá vamos. Esto de aquí ya tenemos el artículo listo y estamos esperando nada más los cálculos de incremento de temperatura real, ¿no? Producido por estos hotspots, y lo mandamos a publicar. Esperamos, de hecho, en este mes, en septiembre, creo que mandamos a publicar este trabajo, y seguimos trabajando pues con estos nanomatrioshkas. Entonces, él es Carlos Miguel, ahorita están en Canadá. Y los colaboradores en particular para este trabajo ahorita es Luis Alberto Medina, que está aquí en el Instituto de Física y también en el INCAN, Nicolás Lash, que está en la Universidad de Texas, en San Antonio, él es el que está haciendo ahorita los cálculos, ¿no? De incremento de temperatura, y José Antonio Sánchez Gil, que está en Madrid, en el CSIC, y nos apoya también en la parte teórica de cálculo y en principio nos va a ayudar a fabricar también estas nanopartículas. Y pues muchas gracias por su atención y estoy abierto a preguntas. Creo que me fui demasiado rápido, ¿verdad? Creo que me fui demasiado rápido. Hay más tiempo para preguntas. Sí. Hola, yo tengo una curiosidad. ¿Cómo Sí. es que la fabrican? ¿Perdona? ¿Cómo es que se puede fabricar? ¿Cómo lo fabrican? Bueno, ahí yo no soy experto en esa área, pero parece que hay muchas recetas de cocina. Entonces los químicos, ¿no? Saben que si le pones, ¿no? Con una sal, empiezas con una semilla, ¿no? Para crecimiento del núcleo y después, ¿no? Le vas echando, ¿no? Revolviendo y calentando, y entonces puedes crecer esa semilla y después, ¿no? Puedes detener la reacción, ya que tienes una cierta distribución, y luego ya le echas el oro, por ejemplo, ¿no? Okay. Hay diferentes tipos de técnicas. Esta que te menciono es la que les llaman, ¿cómo le llaman? De bottom up, ¿no? Que es, ¿no? Empiezas desde una semilla y crece, ¿no? Otras técnicas que son mucho más caras, es más bien tienes el masacote y lo vas partiendo, ¿no? Con un haz electrónico, por ejemplo, y después le haces un depósito de película delgada y juegas por ahí, ¿no? Con máscaras. En fin, hay varias formas de hacerlo. Pero lo que nosotros queremos hacer es más bien vía coloide, ¿no? Alguna reacción, ¿no? Que se pueda fabricar. Generalmente cuando haces una síntesis de nanopartículas salen esféricas. No necesariamente. Bueno. No necesariamente. Si mueves los parámetros, puedes generar agujas. De hecho, por ejemplo, la primera prueba que hicieron en el INCAN para fabricar nanopartículas magnéticas, querían nanopartículas esféricas y le salieron agujas, ¿no? Entonces, pues no necesariamente. De hecho, en general, te da una distribución de formas, ¿no? O sea, en general, cuando tú fabricas ya de veras, pues te da, ¿no? Desde estrellitas, bolitas, palitos, te sale de todo, ¿no? Entonces tienes que... ¿Cómo podrías ayudar a tener problemas? Las selecciones. Entonces, lo que haces es, digamos, de todo el montón de nanopartículas que fabricaste, dices, me sirven estas. Entonces vas limpiando, ¿no? Con centrifugado, yo qué sé, diferentes técnicas. Los químicos son bastante hábiles y te pueden dar, ¿no? Ya como tu pomito, ahí está, ahí tienes sus nanopartículas. Entonces sí que se puede. Ok, gracias. Sí. Sí. Presentaste aquí unas expresiones para los coeficientes de esparcimiento.
de esparcimiento. ¿La sección transversal de esparcimiento te refieres? ¿O cuál? Unas expresiones, sí, cuando hablas en la parte La única que presenté fue sección transversal de esparcimiento. de esparcimiento. Ok. Esta de aquí. Ahí está. Esta de Bueno, unas expresiones Sí. teóricas, ¿no? ¿Hay Sí. forma de hacer una evaluación experimental? Sí, por supuesto, esto ya se ha hecho desde 1908 en N casos. ¿Cómo haces la evaluación experimental? Pues mira, por ejemplo, puede ser desde radar con aviones, ¿no? Entonces tú tienes tu antena, esta cosa emite, esa cosa esparce y tú captas. No, pero tu a daño. nivel, por ejemplo, del cuerpo, están ahí tus partículas, Ajá. ¿sí? Y ahí, ¿cómo le dirías para hacer la evaluación experimental? O sea, ¿quieres calcular el campo esparcido dentro de la piel? Pues no se puede. No hay alguna técnica para hacerlo. Pues digamos, no es necesario, no lo necesitas, porque tú ya sabes cómo esparcen, entonces haces el cálculo de tal manera que ya sabes cómo está la distribución de campo cercano adentro, y una vez que la metes en la piel, aunque no la puedas medir, sabes que es así. Okay. O sea, en principio no lo necesitas. ¿Cómo Ajá. funcionaliza? Eso sí, eso para mí es todo un misterio. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? Sé que hay varias técnicas, por ejemplo, hacen un ataque químico al sílice y entonces le anclan moleculitas, ¿no? Que en un extremo, ¿no? se pegan al vidrio y del otro extremo tienen esta llave, ¿no? que son compatibles con la molécula que te interese detectar, ¿no? Pero no te puedo dar más detalles porque ahí sí no soy experto en esa parte de biofuncionalización, ¿no? Pero sé que se puede, ¿no? Y hay gente que lo sabe hacer, ¿no? Bien, ¿más preguntas? Bueno, hay muchas, sí. ¿Qué A ver. temperaturas están esperando alcanzar? Excelente pregunta. Desde el punto de vista bio, que tampoco soy experto, me han dicho que con un incremento de 4 grados es suficiente para matar a la célula. Con 4 grados. Ahora, ten cuidado, son 4 grados, estás en medio de un medio material que disipa y que la propagación de calor no es sencilla, no es un metal, ¿no? Estás hablando del cuerpo tejido. Entonces, ciertamente con las nanopartículas, muy cerquita de la nanopartícula, esperamos que el incremento de temperatura sea bárbaro. O sea, estamos hablando de más de 100 grados. Pero claro, eso de ahí, cómo difunde, ¿no? Cómo se difunde la temperatura, no es trivial. Entonces necesitamos modelos más sofisticados. Pero en principio, con 4 grados, que le pegues a una célula, con es suficiente para que le hagas un agujero de forma irreversible y la matas. Okay. Entonces sería por hipo o por hipertermia, cualquiera de las dos. Con 4 graditos, pela. ¿Y entonces la luz tiene que ser polarizada para que tenga Bueno, la respuesta? en principio no tiene que ser polarizada. Lo que nosotros proponemos es, con estas nanopartículas tipo elipsoidales, sí va a ser sensible a la polarización. Ahora, esto es muy teórico, ¿no? Nosotros siempre pensamos en las vacas esféricas, ¿no? O sea, yo digo, si pudiéramos ordenar de alguna manera las nanopartículas, estaría fabuloso porque entonces con la polarización tú podrías seleccionar, ¿no? Cuándo calientas, cuándo no, ¿no? En vez de tener, por ejemplo, un láser pulsado, pues simplemente haces mover la polarización, ¿no? Con la rapidez que tú quieras y entonces puedes lograr un calentamiento, ¿no? Entonces podrías ganar sensibilidad, ¿no? Mi impresión es que a la hora de la hora, en la práctica, a los médicos eso no les va a importar, ¿no? Entonces, básicamente, probablemente con partículas tipo Korshell será suficiente. De hecho, acabo de platicar con Alberto Medina y con unos colegas del Hospital General de México y me consiguen una cita con los médicos para platicarles, pero me proponen que no les hable de cosas más complicadas que esferitas. Entonces, probablemente con eso sea suficiente. Y en ese caso sería independiente de la polarización. Sí. ¿Qué tan robustos son los cálculos? Por ejemplo, lo hicieron para plata y oro, Ajá. pero si quisiera ver cómo se comporta con platino, digamos. Pues le cambias la función dieléctrica y repetimos los cálculos. O sea, todas estas expresiones, ¿no? Por ejemplo, la sección transversal de absorción depende de la extinción y scattering. Y estas de aquí dependen de AN y BN. En este es AN y BN, aquí está metida en esta M, que es el contraste, es el cociente entre el índice de refracción de afuera, la partícula, que sería el agua, y la capa, por ejemplo. Entonces, quieres cambiarle de oro a lo que tú quieras, aquí metes la función dieléctrica de lo que tú quieras y calculas todo otra vez. Y ya está. Más o menos cuánto se tarda. Esto de que es muy rápido. Esto lo puedes hacer. Todos estos cálculos los puedes hacer con tu reloj, básicamente, hoy en día. O sea, es bastante rápido. O sea, los cálculos estos, por ejemplo, estas sumas para los tamaños que tenemos, digamos, con 15 términos de esto es más que suficiente. Entonces, tendrías que calcular, digamos, a lo más son funciones de Bessel o de Hankel de orden 15, que hoy en día lo puedes hacer, ¿no? Con la mano en la cintura. Entonces, todo esto no es muy demandante. Lo que sí es más demandante es, si lo quieres hacer con COMSOL, una geometría que no tiene solución analítica, esto es para esferas, ¿no?
si te metes con un elipsoide, aunque hay solución analítica, la solución analítica para elipsoides es tremendamente costosa. Es tan costosa que preferimos hacerlo numérico con COMSOL y con BEM, aunque tenemos la expresión analítica. Pero la expresión analítica es complicada, son unas funciones feas que numéricamente se comportan de manera muy inestable, entonces es un rollo, entonces no es nada trivial. Pero bueno, sí, en general, digamos, no, es sencillo, o sea, con una laptop de casa te sobra. Sí. ¿No consideraron poner carbono en vez de sílice como material biocompatible? ¿Afuera? No lo hemos visto reportado. No sé qué tan difícil sea ponérselo. Experimentalmente no tengo idea, pero no sé qué tan buena idea sea, porque el carbono no sé si reaccione, ¿no? Ya, no sé, sería una opción. No lo he visto reportado en la literatura. Digo, nos basamos en lo que ya está publicado, pero sí, en principio podría ser. Y si se pueden fabricar, pues ya está, ¿no? Se pueden probar también, ¿no? Ok, carbono podría ser una buena idea. Bien, ¿más preguntas? Allá atrás tenían preguntas, ¿no? Bueno, nada más retomando la pregunta que han hecho respecto a la fabricación de las nanopartículas. Ajá. ¿Hay alguna razón para preferir como la receta química en vez de la foto? Sí, hay una gran razón de pesos más bien, porque es muy caro, ¿no? Entonces, una coloidal es muy barata y el otro necesitas tener un equipo que te cuesta cientos de miles de dólares. Entonces, pues aquí en México preferiríamos algo que lo puedas hacer, ¿no? En la cocina de tu casa, ¿no? Habías comentado que son como 3 distintos caminos por donde... Bueno, en general hay dos, ¿no? Unos que les llaman... Respecto a los colaboradores que las pueden... Sí. Ajá. Entonces, por... Los tres los vamos a intentar hacer por vía coloidal, porque sería lo más barato, ¿no? Y si logramos hacer que funcione, pues sería un hitazo, porque las partículas serían muy baratas y entonces el tratamiento sería muy barato, ¿no? Entonces no necesitarías, ¿no?, invertir, ¿no?, en esas nanopartículas, ¿no? Entonces por eso buscamos vía coloidal, ¿no? ¿Habría preguntas allá? Mi pregunta es también sobre los cálculos, porque Ajá. mostraste dos ¿Métodos? BEM y El FEM COMSOL, ajá. y uno en particular de ellos era considerado solamente los de la superficie El BEM. y pegaba muy bien Pega muy bien, sí. para tu tamaño, digamos. Sí. Entonces, ¿cuál superficie? ¿La del núcleo? ¿La de hasta afuera? Las ¿Por dos. qué no consideras BEM? Las dos. Todas. O sea, en el BEM tenemos que discretizar, en este de aquí tengo que discretizar para el caso core shell las dos interfaces, la de núcleo capa y capa exterior. Incluso con el sílice son las tres las que tenemos que considerar. Y, por ejemplo, ya considerando cosas más hacia adentro, cuando metes dos elementos, quizá hay hibridización de orbitales moleculares, ese tipo de cuestiones más mecanocuánticas, ¿las considera? No, pero ¿para qué lo quieres? ¿Dices en la interfaz o adentro del núcleo? No, ya digamos, hablando de los átomos, de electrones, Ajá. hay cosas Más complicadas. Vale, recuerda que el ingrediente que necesitamos para esto de aquí es la función dieléctrica. Y la función dieléctrica en principio tiene todo. Tú lo mides y lo que sea. Cuántico, todo está ahí en la función dieléctrica. Ya está. Ya está tomada en cuenta en ese sentido. Vale, no. Hay una teoría que se llama representación espectral, en la que te permite separar el efecto del medio material de la geometría. Entonces hoy en día entendemos, ¿no?, cómo podemos tratar las cosas. Entonces tú con un medio material, ¿no?, te cambia, digamos, tus resonancias, y con la geometría las puedes cambiar, pero podemos separar la contribución de la geometría con el medio material. Es una herramienta poderosa que no se ha usado tanto como debiera, ¿no?, pero podemos separarlo, podemos factorizar, digamos, todo esto. Entonces sí, la geometría influye, pero podemos separar de la parte material. Pero en principio la epsilon es la que te dice, ¿no?, te da las cosas de material y ahí viene todo. Miguel, perdón, tú tenías una pregunta, ¿no?, ¿desde hace rato? No. ¿Sí, no? Ah. Pensando justamente en la excitación de las nanopartículas en capas más internas del cuerpo, Ajá. tengo la duda de qué tan eficiente es mientras más, digamos, más arraigado en órganos más internos están las células cancerígenas, y tú vas a desplazar las nanopartículas, digamos, a voluntad, que es algo que todavía está por verse, y entonces, ¿a qué razón, o sea, qué tan rápido puedes ir matando a las nanopartículas en relación al esparcimiento del cáncer en el cuerpo humano?
Vale, vale. Bueno, son muchas preguntas y muy buenas. Muy buena pregunta. Bien, entonces, ¿qué queremos atacar con esto? Siéndote honesto, no sé. Porque no soy médico, no sé el tipo de cáncer. ¿Qué se me ocurre a mí de lo que he platicado con mis colegas y lo que hemos discutido es, creemos que esto puede ser buena idea para dos tipos de situaciones. Cáncer de piel, en donde no necesitas meterlas mucho, ¿no? Y entonces ahí pues simplemente sueltas las nanopartículas, que las biofuncionalices, se pegan a donde se tienen que pegar y desde fuera simplemente fototerapia, calientas y matas, ya está. La otra, que parece más prometedora, es en un caso de cirugía real, no importa dónde esté el tumor, que se vea operable, evidentemente, abres, ¿no? Extraes, pero ¿cómo te aseguras que sacaste todo el material cancerígeno? No saben. En general, los médicos lo que hacen es a lo estúpido. O sea, si tu tumor es de 2 centímetros, agarran 4 para allá, 4 para allá, 4 para allá, y ¡fum!, te sacan un bolón. Así le hacen, ¿no? Entonces, la idea sería, bueno, que saquen lo que quieran sacar, ¿no? O lo que les permita al paciente sacar, ¿no? Y después inyectas, ¿no? Esparces nanopartículas que se peguen, ¿no? a las células cancerígenas y ahí, con el paciente abierto, en ese momento, irradias y matas. Entonces ya matas todo lo que pudo haber quedado. Entonces, según varios colegas médicos, me dicen que eso lo ven mucho más plausible, ¿no? y con más impacto, ¿no? Pero bueno, son las dos ideas que tenemos al momento, más las que se acumulen. Vale. Hay 2 preguntas ahí. Pues venga. Iluminas con el láser. Ajá. El láser es Infrarrojo. Vale, hay de varias sopas. O sea, lo puedes hacer. La idea es que sea pulsado, porque lo que no quieres es quemar con el láser per se. Entonces, lo que queremos es utilizar un láser de infrarrojo externo de muy baja potencia, lo más bajo posible. De hecho, hay varias ideas. Tú dices, bueno, ¿qué tal que con una baja potencia, pues calientas muy poquito, ¿no? Si el tumor está aquí, le echamos luz por acá, pues le llega poquito. Bueno, pues ahora échale otro láser aquí, 2 láseres que coincidan en donde tú quieres, y entonces así vas calentando y todo el trayecto de cada uno de los láseres no le pasa nada en principio, ¿no? Entonces, la idea sería utilizar láser pulsado, evidentemente sería lo mejor, y a lo mejor no nada más uno, a lo mejor puedes tener varios. No necesitas varios láseres, ¿verdad? ¿No? Un mismo láser, ¿no? Con un beam splitter puedes sacar varios haces y puedes enfocarlos como se te pegue la gana. Pero sería mucho más sofisticado, no sé si en la práctica funcione, pero en principio con un láser infrarrojo continuo esto debería funcionar, ¿no? De baja potencia, ¿no? Sí. Considerando más o menos los incrementos de temperatura que necesitan, Ajá. las personas tienen un estimado de la cantidad de nanopartículas que tendrían que introducir en el cuerpo para poder eliminar más, eso que esté en proporción del tamaño. Vale, también es una excelente pregunta. La idea es cada nanopartícula solita, ¿no? Que sea capaz de incrementar la temperatura en su entorno, ¿no? Entonces, una va a matar pues, lo que tenga cerca. Entonces, necesitas matar muchas, pues le echas un montón de nanopartículas. Entonces, en principio, échale todas las que quieras. No tenemos idea de la... Bueno, hay muchos factores ahí metidos, ¿no? Es decir, no todas las partículas que avientes van a llegar a donde quieres que lleguen. No todas las que lleguen se van a pegar, ¿no? Va a haber una cierta distribución. Entonces necesitamos hacer muchas pruebas como para tener un estimado de cuánto necesitas, y ya cuando sepas cuánto necesitas le multiplicas por 2 y así te aseguras que ya, ¿no? Échale un montón, no pasa nada, ¿no? Digo, creemos, ¿no? Ya el tema de qué pasa después ya no es mi responsabilidad, vamos a hacer que el paciente firme, ¿no? Usted acepta, pues quién sabe qué le pase, ¿no? Bien, sí. Sí, pues sí. ¿Es relevante? ¿Crees que le quieres poner la capa de óxido de silicio? Ajá, dióxido. Pero Ajá. cuando calienten es probable que eso se queme, ¿no? Pero justo nada más quieres que sea biocompatible hasta que llegue, después de que sea destructiva. ¿Eso es importante que se pueda destruir o no la capa? Sí, parece que sí, porque si no tienes esa capita, puede que la nanopartícula per se sea tóxica para el cuerpo. Entonces no queremos perder esa capita. Entonces queremos calentar, pero no tanto como para fundir el dióxido de silicio. Sí, entonces tenemos que calcular, ¿no? Cuánto tenemos que meterle para que no se funda. Sí, sí, en principio no la queremos perder, si no serían tóxicas, ¿no? Justo en estos modos en los que también hay mucho campo en la parte magnética, en el núcleo, Ajá. ¿no puede ocurrir que se desmagneticen?
Si la temperatura fuera muy alta, sí, pero usualmente la temperatura de Curie siempre anda por ahí de 1000, ¿no? No creemos que lleguemos a tanto, ¿no? Incluso podríamos, ¿no?, bajarle. O sea, la ventaja aquí es que si con unas láser no le damos, ¿no? O sea, tenemos que, suponte que por alguna razón tienes que bajar la potencia láser un montón. Entonces, bueno, con eso no va a calentar nada. Bueno, pues ahora métele muchos de estos en muchas direcciones, ¿no?, y los haces enfocar ahí, ¿no? Entonces, en principio, ¿no?, podríamos jugar con eso, pero no queremos llegar a tanta temperatura, ¿no? O sea, yo creo que las estimaciones son del orden a lo más de cientos de 100 grados Celsius, por ejemplo, ¿no? Más o menos. Sí. ¿Cuál es el modelo de transferencia de calor frío? Excelente pregunta, excelente pregunta. Es uno muy sencillo, muy sencillito. Proponemos que tenga una cierta conductividad térmica la piel y juegas con eso, ¿no? Así nomás, ¿no? No consideramos cosas complicadas como esparcimiento, ¿no?, del calor, ¿no?, ni cosas más sofisticadas. Simplemente es como un decaimiento como tipo Beer-Lambert, ¿no? Decae algo así, entonces simplemente ver, ¿no?, a qué distancia está. O sea, pensando en, ¿no?, tienes una nanopartícula que se pega a la superficie de la pared celular, bueno, ¿qué tanto tiene que viajar, por así decir, el calor como para llegar a una parte sensible de la célula, ¿no? Entonces son muy sencillos. Pero a decir verdad, no hay cálculos sofisticados al respecto, hay mucho trabajo que hacer ahí. De hecho, es un campo bastante abierto. Todo lo que es transferencia de calor a la nanoescala es tema abierto. Hay un montón de cosas ahorita que están haciendo. De hecho, es sumamente relevante para el tema de fuerzas de Casimir-Polder, por ejemplo, también. Transferencia de calor a la nanoescala. En fin, hay un montón de trabajo. Todo eso es casi abierto. No hay mucho al respecto. Las funciones eléctricas las calculamos de una manera, o yo pensaría que se calculan para una temperatura. Se miden. Se miden, perdón, para una temperatura, pero no son sensibles hacia una temperatura. Sí, la temperatura sí afecta a la función dieléctrica. Típicamente en el índice de refracción te afecta en la cuarta cifra decimal, típicamente en los materiales. Ahora, para que cambie, sí tienes que, la variación de la temperatura tiene que ser fuerte para que puedas apreciar un cambio. Usualmente, digamos, ¿no?, en los materiales normales, ¿no?, de 100 a 200 grados no vas a notar una diferencia sustancial. En este caso, que nada más queremos un aumento como de 4 grados, entonces prácticamente sí. Sí, pero digo, sí puede ser un tema. Sin embargo, todo ese tipo de cosas no nos preocupan porque en el momento de la fabricación, las partículas reales, pues tú no vas a tener una capita de sílice de 8 nanómetros perfectamente puesta, ¿no? Es una cosa ahí rugosa, ¿no? La interfaz entre el núcleo y la parte magnético-metálica no va a ser perfectamente suave, vas a tener una cosa complicada. Y todos esos efectos te matan todas las posibles variaciones, estas pequeñitas que tenga ahí. Entonces realmente no nos preocupa tanto, ¿no? O sea, no hace falta refinar el cálculo mucho más allá porque tienes otras cosas que te dan al traste, ¿no? Entonces la rugosidad, por ejemplo, son cosas que nos van a fastidiar y tenemos que evaluar, ¿no?, y ver qué tan diferentes son las razones. ¿Qué es lo que va a hacer? Estos piquitos bonitos que les presenté, por ejemplo, cualquiera de estos, ¿no?, te lo va a ensanchar y te lo va a bajar, básicamente. Entonces las partículas reales que vayamos a fabricar no van a tener esta respuesta tan bonita, ¿no? Van a ser algo, muy probablemente, algo mucho más ancho que vaya algo así, ¿no? Pero bueno, con que tengan una respuesta en la ventana, me sirven, ¿no? Entonces por eso no hace falta meterle tanto detalle fino, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahorita reportado en la literatura, por ejemplo, es un artículo de unos chinos en donde ponen esta capita de sílice de 8 nanómetros. 8 nanómetros ya es bastante reto poder hacerlo, ¿no?, porque es muy delgada, ¿no? Y estos chinos mostraron que era posible hacerlo y ellos lo que hacen es fabrican un montón de nanopartículas, las tiran por ahí, digamos, y después hacen una medición de extinción. Y esa medición de extinción se ve el pico bastante bonito. Entonces, creemos que, digo, probablemente no lo hagamos tan bien como los chinos, ¿no?, en un inicio, pero creemos que no va a ser nada que nos eche a perder el trabajo, ¿no? La última. Para las elipses no es tanto problema, porque ya está la filosofía. Elipsoides, ajá. Y hay métodos numéricos que nos permiten calcular, pero no hay otra estructura que
entendido de una forma Sí. relacionada a las células. Seguro que puedes encontrar una geometría en donde optimices la transferencia de calor, la generación de calor. Pues yo pensaría que sí, y tiene que ver con los hotspots. Es decir, tú puedes fabricar nanopartículas, entre más puntiagudo seas, vas a tener un efecto de punta, y entonces ahí el hotspot va a ser mucho más intenso y esperas calentar de manera mucho más eficiente. El problema, eso podrían ser con nanoestrellas, ¿no? Que se fabrican y se hacen sin problemas. Los cálculos son mucho más latosos y en principio yo no vería como una razón de peso para irnos a algo así tan complicado. O sea, incluso yo creo que las partículas esféricas perfectamente pueden funcionar bien. Entonces no hay necesidad de complicarlo más, ¿no? Pero sí, seguro que puedes optimizarlo. Pero ahora, otra vez volvemos a la parte de fabricación, ¿no? Si tú en tu cálculo consideraste una piñata mexicana muy bonita, ¿no? Y en la parte experimental, ¿no? Te queda, yo qué sé, una cosa que va así, el chipote, pues entonces tú dices, mira, pues eso se parece como a, yo qué sé, ¿no? A otra cosa, ¿no? Entonces creo que no hace falta tanto meterle tanto en esa dirección, ¿no? Bien. Bueno, sé que en la parte de biológica no han avanzado todavía tanto, pero me gustaría saber si ya han hecho algunas consideraciones respecto a la parte del bioreconocimiento, porque, por ejemplo, ahorita me estaba imaginando que la nanopartícula, el recubrimiento después de la capa de dióxido de silicio, pues seguramente van a haber anticuerpos o RNA que va a ser el encargado de dar el reconocimiento de las células cancerígenas. Generalmente la unión de estas moléculas con la célula cancerígena se da por interacciones electrostáticas y al momento, ahí es donde surge mi duda, al momento de empezar a calentar la nanopartícula, no sé si esta unión que es el reconocimiento se pueda romper. Se pueda romper y ya no sea funcional, porque creo que son cosas que se deben de considerar. Sí. Hasta el momento es algo muy viable, ¿no? Sí. La buena noticia es que ahí el detalle, lo que tienes que pensar es la escala de tiempos, ¿no? Es decir, suponte que tú la funcionalizas, se pega, ya está pegada donde tú quieres, ¿no? En ese momento prendo el láser, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que le toma a una partícula calentarse e incrementar la temperatura? ¿Es mayor o menor que el tiempo en el que si se rompe, que se va a alejar, que se va, que no sé qué? Esto es rapidísimo. Entonces, si rompes o no rompes, el chiste es matar. Y si ya estás ahí, calientas suficientemente rápido y aunque destruyas el enlace, matas a la célula, ya está. Entonces, yo pensaría que no es tan complicado, ¿no? Porque digamos, yo creo que, no sé, pienso así nomás de bote pronto, que debe ser órdenes de magnitud más rápido el calentamiento que lo que se pueda romper e ir la nanopartícula a otro lado. Pero bueno, sí, será cuestión de hacer pruebas. Seguro que tendremos que hacer eso, ¿no? Sí, que ahí lo que nos puede fastidiar es el tiempo de transferencia de calor, ¿no? O sea, si esta transferencia es muy lenta, pues a lo mejor sí nos podemos meter en problemas, ¿no? Habrá que ver. Pero sí hay que evaluar todo eso. Bien. Si ya no hay más preguntas, entonces agradecemos. Bueno, pues muchas gracias. Perfecto. Ok, muchas gracias.